Hola chiquillos, nuevamente, séptimo año básico, bienvenido a la clase número 5 de Ciencias Naturales. Lo más probable es que esta sea la última clase grabada porque a partir de la guía número 10 que les va a llegar, la idea es comenzar a tener clases, una clase a la semana a través de la plataforma Zoom. Así que espero que estén bien y lógicamente igual esa clase va a seguir siendo subida a mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar las veces que ustedes estimen necesario. Así que comenzamos de forma inmediata la clase número 5, Ciencias Naturales, que tiene como nombre microorganismos celulares. Ya estamos, la clase anterior hicimos una introducción a lo que era la célula, ya a lo que era la célula, analizamos cómo la célula, cómo se había iniciado, ¿cierto?, este camino de evolución de la vida en nuestro planeta, y determinamos de que las primeras células que habían existido en nuestro planeta se llamaban células procariotas, pro que significa antes y cariote que significa núcleo. Entonces, estas células comenzaron todo el proceso de transformación del planeta y que dieron paso a una nueva generación, ¿cierto? A unas células 2.0 que podríamos llamar, a las cuales llamamos células eucariotas, ¿ya? Que ya son estas células que son capaces de organizarse en estructuras mucho más complejas, ¿ya? Y lógicamente se determinó la clasificación de las células eucariotas, eu, que significa verdadero, y cariote, que significa núcleo nuevamente, que es el verdadero núcleo, donde se separan ya o se especializan dos tipos de células bastante reconocibles, como son las células animales y las células vegetales. Y en ese aspecto uno podría decir que todo en el reino, ¿cierto? Todo en el planeta, en el reino animal o reino vegetal, todo lo que sea animal va a tener células animales. Y todo lo que sea planta vegetal va a tener como estructura básica la célula vegetal. ¿Ya? Pero existen otros organismos, o sea, aparte de ¿cómo se llama? De lo que nosotros conocemos como seres vivientes grandes, un animal, una planta, existen también organismos que son pequeños, a los cuales nos vamos a llamar los microorganismos. Y la clase del día de hoy se va a centrar en un tipo de microorganismo que son las bacterias. Ya estas bacterias que son ninguneadas, estas bacterias, porque son las bacterias malas, ¿cierto? Las bacterias buenas, las bacterias malas. Pues hay como hay un error de concepción del trabajo de lo que es la bacteria. Ya de partida en la naturaleza no hay ni malo ni bueno, o sea, el único que reconoce la maldad y la bondad es el ser humano. Pero en la naturaleza existe la supervivencia. Por tanto, hay que decir que hay que dejar en claro de que las bacterias no son malas ni buenas. ¿Ya? Las bacterias sobreviven. Y ellas necesitan alimentarse, necesitan tener relaciones para poder, ¿cierto? Relación con otras bacterias para poder sobrevivir. ¿Ya? Acá no estamos hablando de bondad ni de maldad, estamos hablando de sobrevivencia. Bien, entonces comenzamos y quiero comenzar la clase con este pensamiento de Michael Denton que dice: en cualquier dirección que miremos y a cualquier profundidad que busquemos, hallamos una elegancia e ingeniosidad de calidad absolutamente incomparable, la cual debilita muchísimo la idea de que son el resultado de la casualidad. ¿Sería posible creer que procesos que ocurrieran al azar pudieran haber creado un ente en el que la complejidad del elemento más pequeño, una proteína funcional o un gene, supera nuestra capacidad creativa? Un ente que es la antítesis misma de la casualidad, que sobrepasa en todo sentido cualquier producto de la inteligencia humana. No se puede concebir el abismo más vasto ni absoluto que el que existe entre una célula viviente y el sistema no biológico más ordenado, tal como un cristal o un copo de nieve. ¿Qué quiere decir esta frase, esta gran frase? Me encanta esta frase, de que es extraño pensar de que la vida es producto de una casualidad, es producto del azar, como que tiraron dados y salió, oh, hagamos vida. Es extraño, tiene que haber un trasfondo, algo que nuestro cerebro todavía no es capaz de conseguir, ¿ya?
El ser humano todavía está a años luz de poder concebir de cómo efectivamente se forma la vida. Por tanto, decir o pensar de que somos magia no convence. Y yo creo que no convence menos a una persona que siempre está buscando la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quería compartirles este pensamiento? Porque yo necesito que ustedes comiencen a pensar de esta manera. Yo quiero que ustedes comiencen a pensar de que las cosas no son azarosas, ya no son casualidades. Las cosas tienen una razón. Ustedes determinan si esta razón es una razón que pueden comprobar científicamente, o ustedes entregan su fe, ¿cierto?, a una creencia. Eso va a depender de ustedes, va a depender de su cultura, va a depender de su familia. Pero lo que yo necesito, chiquillos, es que poco a poco ustedes en la ciencia y en la matemática, que ustedes saben que es el ramo más fuerte que tengo yo, vayan comprendiendo de que las cosas no son al azar y las cosas tienen una explicación. ¿Ya? Continuamos entonces con este mini título, ¿cierto? Subtítulo que dice diversidad de microorganismos. Bien, tengo que hacer esta diferencia para poder continuar, porque no lo vimos en la clase pasada, de cómo se organizaban las células. Dependiendo de la cantidad de células que tenga un organismo, nosotros podemos clasificarla en dos. Podemos decir que este organismo es un organismo unicelular, el nombre lo dice, uni, significa que está compuesto por una sola célula, o puede ser pluricelular, que significa que está compuesta de dos o más células. Pluri, en este caso, significa muchas, ¿ya? Pero muchas va a ser más de una, ¿ya? Porque la diferencia es unicelular, una célula, y pluricelular, que son muchas o más de una, ¿cierto? 2, 3, millones, billones, ¿ya? Billones. Las bacterias o estos microorganismos, ¿cierto?, unicelulares son muy pequeños, por tanto es bastante difícil poder verlo a través de los humanos. Yo creo que es casi imposible. Para ello se necesitan entonces aparatos tecnológicos como el microscopio o el microscopio electrónico, ya que es un poquito ya más avanzado. Incluso hay un microscopio que se llama atómico, que ya se ve cosas muy pequeñas. Cuando hablamos entonces de organismos unicelulares que están compuestos por unas células, en ese caso vamos a incorporar el mundo de las bacterias, ¿ya? Las bacterias son organismos unicelulares. Siempre se los va a asociar, esto ténganlo por seguro, siempre se les va a asociar a lo que son células procariotas, ¿ya? Es decir, que las bacterias fueron las primeras que aparecieron en el planeta, ¿ya? Sobre todo a unas que se llamaban las cianobacterias. Las cianobacterias son sumamente importantes porque ellas fueron las que cambiaron la atmósfera del planeta, ¿ya? Las cianobacterias fueron las capaces, ¿cierto?, de transformar su alimentación en una fotosíntesis. Es decir, comenzaron a tomar sustancias o elementos que estaban disueltos en el planeta, agua, sales minerales, aprovecharon la luz del sol y comenzaron a hacer la fotosíntesis. Por tanto, gracias a este tipo de bacterias es lo que nosotros tenemos ahora como atmósfera, en este caso la atmósfera primitiva, ¿ya? Y también, ¿cierto?, se pueden asociar algunas células unicelulares, como algunas algas, algunos protozoos, algunos hongos, ¿ya? Pero por lo general, las bacterias son el ejemplo máximo de lo que es una célula procarionte, ¿ya? ¿Qué pasa con las bacterias en sí? ¿Y qué pasa con los organismos unicelulares? Como son organismos unicelulares, significa que son individuos independientes. Ya son independientes, por tanto cuando se juntan ya no crean estructuras más complejas, ya forman como familias. A este conjunto de células unicelulares, de organismos unicelulares que se unen, los vamos a llamar colonias, ¿ya? Ellas son las colonias. Y mientras se van reproduciendo, todas estas nuevas bacterias o estas células, estos organismos unicelulares van a ir formando o van a ir incorporándose a la colonia, ¿ya? Y por eso la colonia va a crecer. En cambio, ¿cierto?, los organismos pluricelulares, que son aquellos que cuentan con varias células, como lo dije antes, más de 2 y hasta billones, su estructura ya es mucho más compleja. Cada uno, ¿cierto?, la unión de
la unión de células va formando estructuras complejas como el tejido. Ya si empezamos a hablar de lo que es la organización biológica, estamos hablando, cierto, que cuando las células se unen forman tejido, cuando los tejidos se unen forman órganos, cuando los órganos se juntan forman sistemas, y cuando los sistemas se unen y empiezan a trabajar juntos forman un organismo en sí, o un individuo. ¿Ya? Por tanto, la estructura, cierto, de los pluricelulares es mucho más compleja y mucho más beneficiosa. ¿Por qué? Porque en el caso, ya esta es la gran ventaja que tienen los organismos pluricelulares, es que pueden ir cambiando sus células. Es decir, si una célula de su organismo, cierto, muere por producto de la vejez, producto de una enfermedad, producto de un microorganismo que la está atacando, esta célula se puede regenerar. Es decir, muere una célula y inmediatamente toma lugar otra. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos una herida, ¿cierto? Esta herida cicatriza y nos damos cuenta de que la costra se va, ¿cierto? Las células muertas salen del cuerpo y vemos que hay una piel abajo, que significa que otras células tomaron el lugar, ¿ya? Por eso es la gran ventaja que existe entre lo que es un organismo pluricelular y un organismo unicelular. Y acá está la gran disyuntiva, ¿cierto? Las bacterias son héroes o villanos, y ojalá haya quedado claro en la primera parte de este video cuando yo dije que acá uno no debería mirar lo que es la naturaleza con los ojos de la bondad o de la maldad, ¿ya? La maldad y la bondad están en el ser humano, ¿ya? Ese ser humano el cual le entrega esta característica. Las bacterias son organismos que necesitan vivir. Y es más, son vitales para la sobrevivencia de nosotros. O sea, imagínense lo que estoy diciendo. O sea, las bacterias son organismos que son vitales para que el planeta viva. Si no existieran bacterias sería muy difícil, ¿cierto? Que otro organismo reemplazara y hiciera las actividades a las cuales las bacterias están destinadas, en este caso, a hacer. Ejemplo, las bacterias son los principales descomponedores de la materia. Es decir, son lo que hace que la tierra sea fértil. Imagínense, las bacterias cuando empieza a descomponerse las verduras, cuando empieza a descomponerse toda la materia orgánica, las bacterias lo que hacen es tomar los nutrientes, ¿cierto? Y convertirlos, en este caso, alimento para ellas, y devolverlos, la sustancia, a la tierra. Por tanto, ¿cierto? Si tenemos una tierra donde hay bacterias, ¿cierto?, que están descomponiendo la materia orgánica, estamos hablando de que hay una tierra que va a ser bastante fértil, en la cual vamos a poder plantar, vamos a poder cosechar y nos vamos a poder alimentar. Cosa importante que hay que conocer de las bacterias, que son súper aperradas, son súper aperradas. Han estado, imagínense, desde el inicio del planeta, ¿cierto?, habitable, hasta el día de hoy nos acompañan y se adaptan a temperaturas y a presión. O sea, son increíbles. Se encuentran bacterias en casi todas partes del planeta y en casi todas las condiciones climáticas del planeta. Son totalmente aperradas. O sea, si hay que ir a la guerra, llevemos bacterias. Van a sobrevivir las bacterias, nosotros vamos a morir, pero las bacterias van a sobrevivir, ¿ya? Y es más, el cuerpo humano, nosotros estamos llenos de bacterias. Es más, yo creo que hay más bacterias, y así está comprobado. Hay más bacterias que células. Imagínense, el cuerpo humano tiene más bacterias dentro que células. Esto para que se vayan tomando un dato. O sea, si podemos vivir con bacterias es porque las bacterias no son malas, ¿cierto? Las bacterias cumplen un propósito, y ese propósito para nosotros incluso es bastante beneficioso. Entonces, chiquillos, las bacterias no son ni malas ni buenas, ¿cierto? Lo único que quieren es sobrevivir, y lo han hecho bastante bien durante todos estos miles y millones de años que ha existido la vida en el planeta. Por tanto, pueden haber algunas consecuencias que son muy beneficiosas para nosotros, y otras que no lo son tanto y que pueden hacernos daños, pero no significa que sean malas o buenas. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las características que tienen las bacterias.
En lo que tiene que ver con su tamaño, son muy pequeñas, estamos hablando entre 1 y 5 micrómetros. Ya esta unidad UM no es la U que corresponde, ya es una U griega la que corresponde, que se llama mu, pero lo que significa que son tan pequeñitas que son la milésima parte de un milímetro. Es decir, que ustedes toman un milímetro, lo reparten en 1000 partes, ya esa parte tan chiquitita es una bacteria, el tamaño de una bacteria, es decir, son muy pequeñas. Y hay 4 formas que son bastante reconocibles. Hay muchas más a partir de ellas, pero hay 4 que son bastante predominantes, formas predominantes de las bacterias. Ya unas son los bastones, que son lo que está acá de color medio naranjo, que son bastante alargaditos, cierto, bien bonitos, como los chitos, como los soufflés de papa. Así cuando coman soufflés de papa dicen, oh, una bacteria. Se parece, ¿cierto? Se llaman bacilos, ¿ya? Y son bastante comunes. Yo creo que son entre los más comunes, podríamos decir. Luego al lado tenemos los que se llaman espirilos, y se dan cuenta son como unos fideos pegados, así como todos enmarañados. Son, al igual que los bacilos, ¿cierto? Son bastante pequeñitos, pero la diferencia es que estos son mucho más alargados. Por eso les digo que tienen una forma como de fideitos, ¿ya? Como cuando uno come estos fideitos, estos, ¿cómo se llama? Estos maruchan, ¿no? Que son así todos medio arrepolladitos. Así son los espirilos. Y abajo tenemos los cocos, ¿ya? Los cocos, que son pelotitas chiquititas, ¿ya? Como los soufflés. Hoy todo lo asocio a comida, por eso que soy tan esbelto, todo lo asocio con comida, ¿ya? Pero son como estos chiquititos de colores, ¿cómo se llaman? Estos le encantan a mi hija, los chiquititos de colores, que son dulces. Ya ustedes deben saberlo porque son muy ricos. Están en todas las fiestas de cumpleaños. Ya, son pelotitas, ya, son pelotitas que se juntan. Y luego tenemos, cierto, los vibrión. Ya, el vibrón, cierto, la forma de vibrión, que son como unos bastones y que tienen un flagelo, que es esta cola bastante predominante, ya. Son como, podríamos hacerlo como, si seguimos hablando de comida, como estos dulces de Navidad, esos que son así medio curvitos. Y por abajo le colocamos una serpentina, ¿ya? Ahí tiene un flagelo bastante notorio. Por tanto, para concluir, tamaño muy pequeño, entre 1 y 5 micrómetros, y 4 formas predominantes, ahí sí, 4 formas predominantes, bastones, espirilos, cocos y vibrión, ¿ya? Esas son las 4 formas predominantes. ¿Cuáles son las semejanzas, ya, que tienen con las células eucariontes? Ya, son 4 semejanzas, que son, ambas tienen citoplasma, que es este medio acuoso donde se encuentran flotando, ¿cierto? Los elementos de las células, ¿ya? Y aparte es lo que mantiene, ¿cierto? El material genético y todas las otras proteínas que están dentro de la célula. Entonces, ambas tienen citoplasma, ambas tienen un plasma o una membrana celular, en este caso membrana celular, ¿cierto? Que es la separación, el límite que existe entre el medio interno, donde está el citoplasma, y el medio externo, que es lo que está fuera de la célula, o en este caso de la pared celular, que es la que tienen, ¿cierto?, las plantas o los que tienen las bacterias, ¿ya? Ribosomas, ¿ya? Ambas tienen ribosomas, y voy a dejar hasta ahí ese punto porque después tenemos que estudiar cuáles son las funciones de los ribosomas. Y ambas tienen material genético o ADN, aunque las bacterias tienen un ADN característico, ya que podemos decir el ADN bacteriano, ambos, cierto, tienen material genético, pero, acá está el pero, el ADN en la bacteria está disperso en un citoplasma, y el ADN en las células eucariotas está adentro del núcleo. Ya, esa es la diferencia. Pero ambas tienen ADN. Como estamos hablando de similitudes, tenemos que decir ambas tienen material genético, ¿vale?
¿Cuáles son los rasgos únicos? ¿Ya? Estas son las diferencias. Lo que solamente le pertenece o en mayor grado le pertenece a las bacterias. Una pared celular. Ya las bacterias tienen una pared celular que es cierto una pared que protege a las bacterias y incluso secreta cierto antibiótico, ¿ya? Es decir, la defiende, ¿ya? Por eso es una pared celular, es otro límite, tiene la membrana celular y tiene otro límite que es la pared celular, ¿ya? ¿Qué más? El flagelo. ¿Ya? El flagelo, que es esta colita que está acá en esta imagen, esta colita verde, ¿ya? El flagelo que le permite la movilidad, ¿ya? Le permite la movilidad, es como el motor, es el motor de la bacteria que se mueve, ¿no? Y se mueve así como una hélice, ¿ya? No se mueve así como la cola de una serpiente o la cola de un pez, ya no se mueve, no se mueve así como una verdadera hélice y lógicamente le permite moverse. ¿Por qué digo que no es exclusivo? Porque hay células animales que también tienen flagelo, ¿ya? Los animales. Nosotros tenemos en el cuerpo del ser humano, en el hombre específicamente, una célula que tiene flagelo. Una sola célula que tiene flagelo. Bueno, un tipo de células, son muchas, pero es un tipo específico de células que tiene flagelo. Eso para que lo investiguen, que es lo que más se parece, ¿cierto?, a la bacteria. La bacteria tiene flagelo, hay una sola célula en el cuerpo humano que tiene flagelo. No. Respecto a la nutrición, es decir, respecto a cómo se alimentan las bacterias, hay distintos tipos, ¿ya? Están las cianobacterias, que son las que yo les dije que gracias a ellas nosotros tenemos una atmósfera respirable. Estas cianobacterias, ¿cierto?, utilizan materia inorgánica del planeta. Estamos hablando de toman agua, toman sales minerales y toman la luz del sol y hacen su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿ya? Existen otras bacterias que son parasitarias, ¿ya? Es decir, que necesitan depender de un organismo huésped, a este organismo se le va a llamar huésped, ¿ya? Para poder sobrevivir, ¿ya? Y en este caso de repente, ¿cierto?, genera una especie de un posible daño, aunque a veces es parásito y no provoca daño, ¿ya? Y hay otras que se llaman saprófitas, ¿ya? Que ellas utilizan cierta materia orgánica para poder vivir, que son por lo general las descomponedoras, ¿ya? Las descomponedoras, las que descomponen cierto todo lo que son los alimentos y las cosas orgánicas de la tierra. Son muy importantes, nuevamente se los digo, muy importantes para la regeneración de la tierra, para que tengamos buenas cosechas, ¿ya? Y como les dije antes, cuando se alimentan pueden producir efectos buenos y pueden producir ciertos efectos que son dañinos. Ejemplo, algunas cosas que son beneficiosas, ya se los dije ya, descomponen la materia orgánica y separan los sales de minerales, entonces forman una tierra muy fértil, ¿ya? El humus, ¿ya? O también incluso el petróleo es producto de esta descomposición. Recuerde que el petróleo es producto de la descomposición de la materia orgánica del planeta, que se ha acumulado por siglos y siglos, ¿cierto?, en el planeta, y que ahora solo estamos tomando como este oro negro desde la Tierra. Otras cosas que son importantes, en nuestro estómago está lleno de bacterias, lleno, y estas bacterias lo que hacen es permitir la digestión de alimentos. Es decir, nos ayudan a poder nosotros aprovechar los alimentos. Por tanto, son bastante buenas. Si lo mantenemos controlado, ¿cierto?, en nuestro estómago, es bastante bueno. Participan de forma activa en la producción de lácteos, ¿ya? El yogur, el queso son productos de las bacterias. Ñam. Cuando se estén comiendo un yogur piensan, gracias bacterias, son muy ricas. Pero también hay efectos que son perjudiciales, ¿ya? Y a estas, cuando son perjudiciales, las vamos a llamar bacterias de carácter patógeno, ¿ya? Y causan enfermedades, ¿ya? Las bacterias que producen las caries en los dientes, ¿cierto? Y tenemos que ir al dentista. Dolor. No me gusta el dentista, ese sonido. Ay, no me gusta el dentista.
pero son producto de bacterias, por eso es tan importante lavarse los dientes después de comer. 3 veces al día, 2 veces ya aceptable, pero normalmente 3 veces, son 3 veces que se come, 3 veces que uno se debería lavar los dientes. Lo que generan enfermedades como la apendicitis, la tuberculosis, la gangrena, el cólera, la lepra, son bacterias. Son bacterias, ¿ya? Son bacterias que no son malas, recuerden, no son malas, pero como se están alimentando, generan daños en el ser humano. Y para poder combatirlas, ¿cierto? Estos daños es necesario que tengamos un sistema inmunológico bastante firme y que podamos, ¿cierto? Que nuestras células que están a cargo de la defensa, como son los glóbulos blancos de la sangre, puedan combatirlas. Continuamos. La reproducción de las bacterias, ¿ya? La reproducción es una reproducción asexuada, significa que no necesita tener dos seres distintos, o sea, una bacteria hembra y una bacteria macho, no, para nada, son asexuadas, no tienen sexo, ¿ya? No tienen sexualidad. Por tanto, es importante entender de que cómo se forman es a través de una fisión binaria, es decir, una célula duplica su material genético, es decir, duplica su información y se separan dos. Y esas se separan dos, y esas se separan dos, y como lo muestra en la imagen, son muchas y muchas. En menos de 10 minutos, una población se puede duplicar. Es mucho. ¿Ya? La nueva célula, es decir, la nueva bacteria que nace, ¿cierto? Es casi un clon. Es como que se clonan, porque hay bacterias que van modificando también su ADN, ¿ya? Pero no lo vamos a ver ahora. Pero la fisión binaria, la bacteria duplica su información genética y se separa siempre en dos, ¿ya? Así, 2, después van a ser 4, después van a ser 8, de esa forma. Reproducción asexuada. Y vamos terminando ya entonces. Las bacterias son microorganismos que pueden tener distintas formas, ya lo vimos ya, ¿cierto? Pues entonces los vimos 4, bacilos, espirilios, cocos y vibrión. Y hay unas, ¿cierto?, que pueden hacernos daño, que las vamos a llamar bacterias patógenas, y hay otras que son bastante beneficiosas para el cuerpo. ¿Ya? Y las bacterias, ¿cierto?, en nuestro cuerpo se van a dividir, o sea, van a reproducir a través de una reproducción asexuada, que vamos a llamar fisión binaria. Y ellas se pueden multiplicar de forma muy rápida. Otra cosa buena, chiquillos, hay bacterias que combaten los virus. Ahí se las voy a dejar, eso se lo voy a comentar porque quiero que lo analicemos en las próximas clases más, sobre todo por esta pandemia que estamos viendo del coronavirus, que el virus no entra en la categoría de ser orgánico, ser vivo. El virus no está vivo, pero tampoco está muerto. Las bacterias son seres vivos, seres orgánicos, y las bacterias pueden combatir los virus. Pero ¿cómo voy a matar un virus si el virus no está vivo y no está muerto? Se los voy a dejar ahí, ¿ya? Vamos a ver eso. Si quieren investigar, investiguen. Los virus, al límite, entre lo que es vivo y lo que es muerto. O sea, lo que es vivo y lo que es inorgánico. Claro que si es vivo puede morir. Entonces, las bacterias, los virus están en el límite entre lo que uno considera vida. Por eso es súper complicado poder tratarlos. Así que muchas gracias por su atención, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase y ojalá que cuando comencemos las clases online estén todos participando. Si no es así, recuerden que estas clases van a seguir siendo subidas a mi canal de YouTube, ¿ya? Para que ustedes la puedan ver las veces que sea necesario. Cuídense, los quiero mucho. Anden con cuidado, pórtense bien, edúcanse lo que más pueden. Algo así dice la doctora Polo, no me sale. Chao, chicos, nos vemos, que estén bien. Nos vemos, chao.